Y nos vamos rápidamente a tomar contacto, a charlar con quien es candidata a diputada provincial para estas elecciones del domingo. Encabeza la lista de diputados, candidatos a diputados provinciales dentro de lo que es el Frente Olmedo Gobernador, pero actualmente ocupa una banca nada más y nada menos que en el Honorable Senado de la Nación Argentina, con una importantísima experiencia legislativa. Se me ocurre, el Senado debe ser, dentro de lo que es el poder legislativo, bueno, tiene una connotación muy especial, ¿no? Y la experiencia, me imagino, que se adquiere allí debe ser muy, pero muy importante para luego aplicarla en todo y cada una de las cosas de la vida. Así que, sin lugar a dudas, que la candidatura a diputada provincial ahora va a tener mucho de lo que ha aprendido, de lo que ha aprendido con H en el medio, la doctora Cristina Fiore. De ella estoy hablando, con ella vamos a hablar ahora. Doctora Cristina Fiore, senadora nacional, candidata a diputada provincial. ¿Cómo te va? Hola. No, tengo un pitito nomás. Hay pitito. Vamos a ver si está la doctora Fiore en la línea. No, se nos ocurre que sí, debe ser alguna cosa menor, así que bueno, vamos a ver si la podemos recuperar. Le hemos invitado, como decimos, a la actual senadora nacional Cristina Fiore, candidata a diputada provincial por el Frente Olmedo Gobernador, para ver si podemos charlar con ella ahora. Vamos a ver cuando me indique la producción, a ver si ya podemos establecer la comunicación. A ver si ahí me escuchas, Cristina. ¿Me escuchas ahí? Perfecto, Daniel. Bien, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, querida, qué gusto saludarte, gracias. Sí, igualmente, un gusto enorme, Daniel. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, perdón, medio ahogado acá, pero muy bien. ¿Y vos cómo estás, Cristina? Bien, acá estamos en el barrio Castañares, estamos teniendo una reunión muy linda con vecinos, bueno, trabajando mucho y recorriendo la capital en sus distintos barrios, escuchando una problemática que conocemos, pero que nos parece importante conversarlas con los vecinos, porque después eso también se transforma en proyectos de leyes, ¿no? Las inquietudes, los problemas muchas veces se pueden transformar en proyectos de leyes y en proyectos de ordenanza y de esa manera poder ser útiles a lo que nos plantean, ¿no? Exactamente. Yo decía en la introducción, que no sé si habrás logrado escuchar, que claro, venís actualmente, todavía seguís siendo senadora de la Nación, y yo digo, la experiencia, ¿no?, que debes haber adquirido nada más y nada menos que sentada ahí en una banca del Honorable Senado de la Nación, bueno, te da un bagaje de conocimiento parlamentario, Cristina, que se me ocurre que va a ser muy bien aprovechado en Salta, no solo para vos en tu banca, sino creo particularmente para todos los salteños. ¿Es así? Sí, la verdad que bueno, en el Senado de la Nación, imagínate, Daniel, hay expresidentes, hay exgobernadores, claro. Así que realmente uno aprende muchísimo y sobre todo aprende mucho de lo que es el valor del diálogo y del consenso, y después esto de hacer la ley fundamentalmente conversando y trabajando en conjunto con los sectores a los que las leyes se le aplica. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, con la mejor de las intenciones, los legisladores queremos sacar la mejor ley, y en una de esas, eso que en la letra es la mejor ley, en la práctica fracasa porque no está adecuada a la realidad que pretende regular. Entonces, en el Senado, por ejemplo, debatimos temas realmente de muchísima trascendencia, la modificación del Código Penal, del Código Procesal Penal, bueno, en su momento fue el tema del aborto, como también fue cuestiones de presupuesto y otros temas más, donde se invita a profesionales que realmente son muy importantes en su medio, y eso le permite a uno, por un lado, aprender muchísimo, a intercambiar ideas, pero sobre todo a hacer o tratar de hacer
que la ley pueda aplicarse realmente en la realidad que pretende regular. Por ejemplo, me acuerdo, y eso habría que revisar también cuando sacamos el tema de la ley del arrepentido. Cuando sacamos la ley del arrepentido fue una figura que fundamentalmente la pensábamos con relación al tema del narcotráfico. Claro. Es un delito sumamente complejo, sí, que tiene además sus implicancias de carácter internacional, porque es un delito que a veces tiene su comienzo en Bolivia, pasa por Salta y termina en España, por decirte. Entonces el tema del arrepentido era una figura muy interesante para ese tipo de delitos. Sin embargo fue más aplicada para las cuestiones de corrupción, y ahora hay algunas denuncias que no sé si no sería interesante de nuevo ver el proyecto de ley, pero la verdad que bueno, sí, obviamente se aprende muchísimo, ¿no? Ahora, Cristina, a vos te tocó en el Senado, recordamos que el mandato es de 6 años, y te tocó los 2 primeros años estar allí en la Cámara Alta Nacional con un gobierno a cargo de Cristina Fernández. Contanos un poco lo que fue esa experiencia desde tu banca legislativa. Bueno, estábamos ya en una etapa también de casi de fin de mandato. Cristina había ganado con un 54 y pico %. A veces esos triunfos tan resonantes llevan a un ejercicio del poder también bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, que me parece que es lo que generó en la gente cierto, entre comillas, cierto cansancio de la cantidad de exposición, la actuación de algunos funcionarios, como me acuerdo de Moreno, que a veces parecía que hacía lo que quería más allá o independientemente de la ley. Y eso es lo que me parece que llevó al pueblo argentino a tratar de cambiar. Yo creo que cuando se quiso cambiar de gobierno, más no tanto de rumbo. Es decir, políticas sociales como por ejemplo el tema de la asignación universal y algunas cuestiones por el estilo fueron muy importantes para sacar a gente de una situación de pobreza muy complicada. Sí. Ahora, lamentablemente, cuando asume Macri, me parece que él pensó que podía, que con el fin, de acuerdo desde su punto de vista, con el fin del populismo, iban a llover las inversiones. Él utilizó esas palabras, me parece que genuinamente las creía, y no se dio cuenta que los cambios y las transformaciones son cambios y transformaciones sociales que se construyen con el tiempo y se construyen también con el consenso. No hay una sola persona que pueda decir, bueno, conmigo van a venir las inversiones, conmigo va a venir el cambio, porque generan un montón de expectativas que después a la hora de la verdad no solamente que distaron mucho de lo que resultó esto en la práctica, sino que me parece que desde el punto de vista económico es un gobierno que fracasó con una situación muy compleja, ¿no? La vuelta del Fondo Monetario Internacional, claro. el aumento de la pobreza. Mira, yo presido la Comisión de Pymes desde el 2017, que cierran 46 pymes por día en nuestro país. O sea, me parece que realmente fue un gobierno que le faltó un elemento que para mí en todo político es fundamental, que es el corazón. Y en esto sí un contraste bastante diferente entre un gobierno que se fue y el gobierno de Macri que llegaba. El otro me parece que tenía una mayor sensibilidad social, y me parece que este gobierno apuntaba más hacia tratar de atraer a los mercados, tratar de traer las inversiones y olvidándose un poco bastante de lo que necesitaba y de lo que sentían los argentinos. Y las inversiones al final no vinieron porque claro. Las transformaciones, me parece, Daniel, que las construyen las sociedades, no las personas. Acá no hay iluminados que tienen la capacidad de cambiar con su sola presencia toda una realidad, sino que las realidades las cambiamos las sociedades, y lo que el mundo, entre comillas, esperaba, me parece que es credibilidad, que es confianza, y eso se construye con el tiempo, y a las claras está que este gobierno ni siquiera eso pudo construir, ¿no? Exacto. Cristina, contanos,
¿Te costó trabajo tomar la decisión? Porque, a ver, voy a ser muy breve en esto. Hay algunos ciudadanos que consideran que la actividad política es una especie de carrera administrativa, ¿no? Que vos empezás como concejal, como digamos con un empleo público, como un empleo bancario, empezás como auxiliar y después llegás gerente. Algunos creen que en la política esto es así. Y por ahí, algunos me decían a mí, bueno, pero ¿cómo la senadora Fiore, si es senadora nacional, cómo va a volver cómo va a buscar en la Cámara de Diputados? Y yo te voy a contar rápidamente a vos y a la audiencia una anécdota. En el año 87, creo, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Deolindo Felipe Vittel. Él había sido el candidato a vicepresidente de Luder, ¿te acordás? Perdió la elección con Alfonsín. Ítalo Argentino Luder, con Deolindo Felipe Vittel, que era senador por Chaco. Y lo encuentro a Deolindo Felipe Vittel en el 87 en un congreso de concejales en La Falda, en Córdoba. Y él había sido candidato a vicepresidente. Y bueno, obviamente, voy, me presento. Y le digo, ¿cómo puede ser que usted haya sido candidato a vice y ahora es concejal por Resistencia? Y me miró con mucha incredulidad, yo era muy chico en ese época, no muy chico, era joven. Y me dice, la carrera política no es una carrera administrativa. Me dice, uno tiene que estar donde haga falta que esté. Mirá lo que me dijo, ¿no? Bueno, él era concejal por Resistencia, 2 años después fue senador nacional de nuevo por Chaco, que a mí me dejó una enseñanza enorme, y yo creo que esto también vale aplicarlo en el caso tuyo, ¿no? De haber estado en el Senado y hoy buscar una banca en la legislatura provincial. Sí, y sabes que también, Daniel, que lo agregaría y te agradezco porque ha sido muy gráfico y comparto lo que vos estabas señalando. Tiene que ver mucho con los objetivos que uno tiene. Claro. Y en ese sentido, el partido que presido, el Partido Renovador, hace 10 años que no llega a la Cámara de Diputados. Bajo esa premisa, teniendo la oportunidad en el Frente Olmedo Gobernador de encabezar una lista que además está integrada por diferentes partidos políticos, me pareció que era una oportunidad importante para volver a hacer pie en una Cámara que realmente tiene trascendencia dentro de la provincia y que mi partido está ausente hace tanto tiempo. Entonces tiene que ver con esa construcción, con la necesidad de construir desde la provincia. El tema nacional es súper interesante, he aprendido mucho y me ha permitido tener también una visión muy global de la provincia. He recorrido palmo a palmo el interior, acompañándolo al gobernador, acompañando a los intendentes, hemos hecho gestiones por distintos municipios, por la provincia, trabajando codo a codo con el gobierno de la provincia, muchas cosas, y eso me da una visión global de la provincia, pero también yo nunca dejé de estar en Salta, o sea, yo no me instalé en Buenos Aires, sino que iba y venía trabajando en el tiempo que uno podía en la capital, y la verdad que bueno, la idea que tenemos ahora es reconstruir el tema de la capital, y bueno, para reconstruir el poder territorial, entre comillas, de la capital hay que estar acá. Que hay que estar acá y recorrer todos los días. Es un trabajo que en lo personal me gusta mucho. Aprendo mucho, y como te decía, de las reuniones que tenemos con los vecinos, ahí surgen ideas, surgen proyectos de leyes. Yo creo mucho en el trabajo en equipo, en los diálogos, en el consenso. Entonces esto me ayuda mucho, y esa candidatura, si Dios y la Virgen quieren, me va a permitir eso, ¿no? Exacto. Volver a tener fuerza como espacio político en la capital, que lo perdimos hace mucho, y que la verdad que desde Buenos Aires, por más importante que sea el cargo, aunque para mí un senador nacional no es más que un diputado provincial, sino que representan cosas diferentes. Pero estar en Salta capital me va a permitir una cosa que viajando a cada rato no podía, ¿no? Exacto. Estamos hablando, le cuento a la audiencia, con la doctora Cristina Fiore, actual senadora nacional por Salta y candidata ahora a diputada provincial por el Frente Olmedo Gobernador. Cristina, ¿qué te unió digamos, para compartir el espacio político, tanto con Alfredo Olmedo fundamentalmente, pero bueno, ahí también están los radicales? ¿Qué punto de coincidencia hallaste ahí?
Mira, vos sabés, Daniel, que el año pasado empezamos a trabajar mucho tanto con Alfredo Olmedo como con Andrés Suriani, que es nuestro candidato a intendente, a raíz del tema de las dos vidas. Sí, señor, de los celestes y los verdes. Esa vieja que La vieja, es triste, ¿no? otra porque grieta. Nuestro país exactamente, nuestro país es rico en historia de divisiones, ¿no? No unitarios, federales, peronistas, conservadores, claro. Ahora verdes y celestes, digamos. Pero bueno, a partir de esa lucha empezamos a trabajar juntos con Alfredo y con Andrés Suriani, que es nuestro candidato a intendente, no solamente en el tema del aborto, sino que empezamos a coincidir en otras cosas, como la necesidad de ir a las causas del aborto. Entonces empezamos a hablar del tema de la droga, si la educación sexual sí, si la educación sexual no, la cuestión de la mujer. Fíjate vos que en todos los barrios que recorremos hay mujeres valientes que por distintas situaciones quedaron solas en la vida y que sin embargo la siguen peleando y con hijitos a cargo, con el problema que a veces no tienen con quién dejarlo. Entonces empezamos, y de hecho vamos a presentar un proyecto de ley donde se destina un porcentaje de la obra pública a la creación de guarderías infantiles. Y entonces cuando se dio esta posibilidad de un fin de etapa o fin de ciclo del gobernador Utuay, que dijo no dejo herederos, no me voy a jugar por ningún candidato a gobernador y demás, dijimos, bueno, si venimos trabajando juntos, ¿por qué no presentamos una lista, todos juntos, y empezamos que estos puntos que nos unió, a ver cómo los convertimos en políticas públicas, cómo podemos presentar proyectos de ley y pelear por eso juntos? Así que bueno, eso es lo que hicimos. Se sumó como candidato a vicegobernador una persona que la verdad que ha trabajado mucho en la campaña nacional y que le aporta mucho de sus ideas desde un espacio histórico, que es Miguel Nani, nuestro candidato a vicegobernador, que con él tenemos trato bastante asiduo. Y después sí se armó el espacio de la Unión Cívica Radical, que trabajan desde su espacio, desde su lugar, y por eso te decía que es un frente que, por un lado, el Frente Olmedo Gobernador tiene una sola lista integrada por distintos espacios políticos, y después está la Unión Cívica Radical, que tiene su propio espacio y tiene sus propias propuestas desde la visión de la Unión Cívica Radical, ¿no? Ahora, Cristina, particularmente me imagino que venís con un bagaje importante de temas, estás allí en contacto con la gente, en uno de los barrios más viejos, digo yo, pero también con viejos problemas que parecería de muy difícil resolución. ¿En qué tema particularmente querés trabajar desde tu banca? Porque convengamos, ya prácticamente, si se repiten los guarismos de las PASO, ya tenés una banca en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los temas que querés abordar de entrada nomás? Mira, de entrada nomás un poco lo que te decía del presupuesto de obras públicas y las guarderías. Otro tema que nos preocupa mucho y Alfredo enfatiza, y bueno, de hecho entramos, y lo primero que nos dijeron, pero no es algo particular de Castañares, se repite en todos los barrios, es el tema de la preocupación por la juntadera de los chicos, el tema de la droga, la cuestión de inseguridad. Y una vez advierte cómo vivimos dos altas paralelas y en esta locura de que, como vos decís, ¿no? Vivimos todo el vértigo político, un día el dólar es una cosa, mañana es otro día viene el... O sea, es como que es una locura, pero al mismo tiempo no cambia nada. O sea, todos los días son noticias. En la Argentina en una semana pasa cosas que en otros países pasan durante años, y sin embargo los problemas de fondo siguen siendo los mismos. Nosotros con relación a eso queremos trabajar mucho en lo que respecta a la educación. ¿Por qué la educación? Establecer la obligatoriedad en el cuarto y el quinto año de hacer prácticas vinculadas a las cuestiones de oficio. Nos pasó una cosa, Daniel, que es ir al parque industrial. Lo comento siempre la anécdota, porque la verdad que me pareció una cosa muy rara. Vamos al parque industrial, empezamos a recorrer, y uno de los empresarios que tiene ahí su emprendimiento nos dice, no sabe el lío que tuve, pues no conseguía tornero. O sea, no estamos hablando de la necesidad de un ingeniero en física nuclear recibido en Stanford que necesitaban un tornero. Se está abriendo emprendimientos importantes en relación a la minería, y hay gente que está viniendo de Catamarca porque resulta que nosotros no sabemos manejar determinadas maquinarias que se están necesitando en la minería. Y uno dice, la pucha, tenemos universidades prestigiosas, tenemos buenos terciarios, está el tema de las escuelas de oficio.
pero existe un divorcio entre lo que requiere el mercado laboral y lo que nosotros educamos a nuestros chicos, que después se frustran y no les queda otra cosa que ir a la esquina, porque si no tienen un apellido conocido, un amigo, un contacto, tampoco tienen las posibilidades de entrar, porque a veces el currículum poco vale con relación a los amigos y los contactos. Entonces nos pareció importante trabajar en una ley vinculada a la educación y a la práctica, a las pasantías en cuestión de oficios, y por otro lado, una suerte de ley vinculada a la cuestión de ética pública que establezca la necesidad de que, ante el acceso de vacantes, cuando se produzcan vacantes en el Estado, que se ingresen por algo que debiera ser obvio, que es este concurso vinculado a las capacidades de la gente y no a los amigos o a los contactos en el poder que se tienen, ¿no? Exactamente. Cristina, tengo obligadamente, bueno, vos conocés esto, ¿no? Estamos en pleno tiempo de campaña, sí, así que tengo que ir a la pausa, pero si vos disponés de unos minutitos más, me gustaría que retomemos, con vos para abordar otros temas. Y voy a la pausa y vuelvo. ¿Te parece? ¿Estás con tiempo allí o tenés compromiso? En realidad estoy medio complicadita porque bien, estoy correcto. en el medio de la reunión. Bueno, entonces lo cerremos. No, vamos a tener tiempo. Cerremos esto en 2 minutos contándome. Bueno, a mí particularmente me parece un binomio muy, pero muy interesante de los candidatos a diputados provinciales del Frente de Olmedo, vos encabezando y Carlos Zapata, ya un hombre con probada experiencia legislativa y también apuntando a un tema fundamental que es el control. Así que, bueno, contame eso, cómo está la lista, cómo hacen para votarte, contale cómo llegar a votar a Cristina Fiore como diputada provincial ahora junto a Carlos Zapata. Muchas gracias, Daniel. Sí, tal cual. Nosotros somos de la lista 300, igual que la película. Somos cierto. La lista 300, claro. Alfredo Olmedo, gobernador. Lo lleva Alfredo como gobernador. En la lista de diputados, como vos decís, estoy con Carlos Zapata, que es una persona además que conoce muchísimo y tiene unos proyectos muy interesantes vinculados a la lucha de la corrupción y a las cuestiones de la transparencia. Candidato a intendente es Andrés Suriani, que es actual legislador y también muy conocido en la lucha fundamentalmente por el tema de la vida, pero que tiene propuestas muy interesantes a nivel municipal. Y después los concejales, fue la lista más votada, está Beto Castillo en primer lugar, es concejal actualmente y lo sigue una persona también muy Perdón, Cristina, fue el más votado en las PASO, ¿no? De Alberto Castillo. Sí, nuestra lista de concejales fue la más votada en las PASO y está encabezada por Beto Castillo y seguido de Susana Pontuzzi. Tu inseparable compañera. Sí, tal cual. La inseparable. Bueno, Cristina, vamos a tener oportunidad, como siempre lo hicimos, de seguir charlando, así que te deseo éxitos para el domingo, seguramente va a ser así, y bueno, y seguiremos cuando la agenda lo permita, porque me encantaría que con tiempo ya vengas y nos hagas un balance, un resumen de lo que ha sido tu paso por el Senado de la Nación y la proyección hacia lo que viene. Me va a encantar, Daniel, muchísimas gracias, ¿no? Por la oportunidad de llegar a la ciudadanía a través de tu programa. Te mando un beso enorme. Otro para vos, chao, querida.